Bueno, bienvenidos entonces a la clase número 9, primera parte, donde estaremos hablando de restricción selectiva de movimiento. Por una cuestión de que estamos en la parte virtual, esta es una materia, esta es una charla que netamente es práctica, por lo que la parte práctica la haremos en el momento que se pueda hacer presencial, ¿sí? Pero es importante que nosotros la podamos tener en cuenta algunos conceptos que han ido cambiando en la evolución de los tiempos y en la actualización de los protocolos. Antes se hablaba de todo lo que era la inmovilización como método de tratar de que el paciente esté totalmente inmóvil, pero los protocolos nos han ido demostrando que nunca se logra una inmovilización 100% efectiva, por lo que es recomendable empezar a hablar de todo lo que es una restricción selectiva de movimientos, porque de alguna forma vamos a ir haciendo que el cuerpo en algunas partes pueda tener esta restricción y evitar que tenga grandes movimientos, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que realmente lograr la inmovilización total realmente es muy complicada. A ver, nosotros ante una situación de trauma siempre vamos a hacer una sospecha de que esa persona tiene algún tipo de daño o lesión. Siempre vamos a trabajar bajo el índice de sospecha. Entonces, en la restricción del movimiento del paciente en decúbito supino, normalmente sobre una tabla rígida larga en una posición neutra alineada. ¿Qué es lo que pasa? No siempre lo vamos a encontrar al paciente de cúbito supino, puede estar de cúbito prono, etcétera, etcétera, en otras posiciones, y nosotros vamos a tratar de alinear en esta posición neutra al paciente para justamente poder hacer un traslado efectivo. Cuando nosotros encontramos al paciente en una de esas con su cuerpo, digamos, no alineado, vamos a tratar de buscar la mejor posición anatómica para que este paciente pueda de alguna forma encontrar esa neutralidad y encontrar todo su organismo alineado con su columna vertebral derecha y demás. Estas deformidades o tal vez estas malas posiciones nosotros las debemos observar para tener en cuenta que posiblemente ese paciente tenga un politrauma, ¿sí? Por eso siempre vamos a sospechar que paciente que está tirado en el piso, paciente que ha sufrido algún tipo de trauma, ¿sí? En una de esas ha sido un desmayo, pero también hay que ver desde qué altura se cayó, porque también si la altura es mayor a un determinado porcentaje, ya eso no va a ser un desvanecimiento, sino que realmente va a ser tomado como una caída de altura, ¿sí? Entonces, siempre lo que vamos a tener en cuenta es la sospecha, vamos a sospechar de que hay un trauma que puede ser interno o externo, en la cual nosotros vamos a tener que hacer una inmovilización selectiva o una restricción selectiva de los movimientos, ¿sí? Para tratar de cuidar justamente que no existan mayores daños con respecto a todo lo que es la médula espinal, la columna, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a encontrar una amplia variedad y gama de dispositivos para hacer una restricción de movimiento, ¿sí? Desde los collarines, que pueden ser los rígidos, o los collarines blandos en determinadas situaciones. También encontrar todo lo que es el chaleco de explicación, todo lo que son las tablas raquis o las tablas espinales. Y también vamos a encontrar dispositivos laterales de inmovilización que nosotros vamos a poner después de los collarines o del collar cervical aferrados a la tabla para darle una mayor sujeción. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a contar con el material humano o los recursos humanos necesarios para poder tener una brigada de 7 personas, que las cuales 6 estén llevando la tabla Raki y una se esté encargando de todo lo que es la restricción selectiva del movimiento, de todo lo que es las cervicales de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, esto requiere mucho entrenamiento, requiere mucha práctica. Si bien es cierto que lo vamos a ver en la teoría y también lo vamos a ver en un pequeño video,
¿sí? También es cierto que en el momento que podamos hacer la clase presencial, vamos a practicar intensamente con todos estos dispositivos para que ustedes puedan, de alguna forma, practicar, entrenar, saber cómo se posiciona cada uno de estos dispositivos. Con respecto a los collarines cervicales, hay de distintos tipos, ¿sí? Algunos más modernos, algunos no tan modernos, otros más rígidos, otros semirrígidos. También recordar que son un complemento importante para todo lo que es la inmovilización, ¿sí? Y siempre deben usarse con una estabilización manual o mecánica. Por eso hablamos de del brigadista impar, el tercer brigadista, el quinto brigadista, el séptimo brigadista, que van a ser los que van a estar haciendo la inmovilización cervical o la restricción selectiva de los movimientos de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, también tener en cuenta que estos de alguna forma tienen distintos tamaños, algunos son de tamaños fijos, este tipo de dispositivos son fijos, en los cuales nosotros vamos a hacer la medida de acuerdo a la posición de las manos, de la cantidad de los dedos que tengamos. Hay otros mucho más modernos, pero también un poco más rígidos, tal vez algunos levemente más incómodos, que pueden generar un mismo soporte de restricción de movimiento, adaptándolos al tamaño de acuerdo al paciente que nosotros vayamos a tener, ¿sí? A ver, hay que tener en cuenta esto de la colocación del tamaño y del dispositivo correcto para cada una de las personas y para cada una de las situaciones, ¿sí? A ver, si nosotros necesitamos hacer que la columna de alguna forma descanse un poquito, por decirle, por el pinzamiento de un nervio, por el pinzamiento o el aplastamiento de un disco, seguramente vamos a estar utilizando un collarín cervical de tipo blando, ¿sí? En el cual la inmovilización va a ser efectiva, pero va a ser más que nada, no tanto para protección, sino para relajación, etcétera, etcétera. Entonces, es importante saber que hay dispositivos que son de una sola, de un solo cuerpo, en el cual nosotros vamos a tener que cuidar, pasarlo por detrás de la nuca. Hay que también cuidar el tema del velcro para que no enganche el pelo, para que no se enganche con la ropa de los pacientes. Y si no, estos que se dividen en dos cuerpos, bueno, evidentemente poner primero la parte posterior. Fíjense que no hay forma de errarle cuál es la posterior, esta, y cuál es la frontal, donde también calza perfectamente, ¿sí? Y nos detiene todo lo que es la barbilla o la pera de nuestra cara, calza perfectamente. Primero vamos a colocar por detrás, de forma muy cuidada, la parte posterior, ¿sí? La vamos a regular, la vamos a tratar de centrar, y después vamos a colocar la parte frontal y si es necesario vamos a reacomodar, vamos a reajustar y lo vamos a dejar de forma rígida ya para que siga siendo la sujeción cervical, ¿sí? Como les dijimos, ahora vamos a ir un poco más rápido para tener nociones generales. Todo esto lo debemos practicar y lo debemos entrenar en forma presencial, pero sí, esto es para que ustedes de alguna forma vayan haciendo familiar estos términos, estas metodologías y demás. Habíamos dicho que los distintos collarines cervicales eran de distinto tamaño y necesitábamos el adecuado para cada uno de los pacientes. Entonces, vamos a poner nuestros dedos de forma perpendicular a nuestro cuello, vamos a tratar que el cuello esté puesto en posición anatómica, neutra, y ahí vamos a seleccionar el tamaño del collarín. Generalmente en nuestros móviles llevamos un juego de 6 a 7 collarines, de los cuales del 1 al 6 son para niños y para adultos, y llevamos un séptimo collarín de tipo pediátrico. A ver, eso es un juego. Tengan en cuenta que un móvil que llega a una situación donde hay muchos heridos, y bueno, evidentemente primero se tendrá que hacer un triage, una selección de a qué pacientes atender primero, y evidentemente también tenemos que tener la cantidad de recursos necesarios
por ejemplo, para atender un colectivo con 50, 60 personas, ¿no? Entonces, no siempre tenemos la cantidad para 50 personas, pero sí por lo menos tenemos varios tamaños, varios juegos, como para poder ayudar con respecto a eso. Es importante que nosotros nos familiaricemos de alguna forma con el uso del collarín cervical, ¿sí? Para saber cuáles son las partes, cuáles son las formas, por qué algunos tienen algunos huecos, por qué algunos son rígidos y demás, ¿sí? Acá, evidentemente, vamos a estar viendo todo lo que es el apoyo mandibular en su parte superior. Después, luego vamos a ver dónde se apoya la parte del mentón, donde también le va a estar dando sujeción a la parte cervical. Estos orificios que de golpe nos van a permitir, tal vez, tener la intervención y hacer personal autorizado, personal idóneo, personal facultativo, hacer una traqueotomía, ¿sí? O tal vez la posibilidad de que a través de ese hueco también estemos haciendo una intubación, etcétera, etcétera. Por eso esos collarines son importantes por la posibilidad que nos genera de seguir trabajando en el cuello de la persona, ¿sí? Bien, entonces habíamos dicho cómo lo íbamos a ir poniendo, reconocer las partes del collarín. Esta es la parte frontal, ahí vemos perfectamente cómo tenemos dónde apoyar tanto la mandíbula como la pera, y vemos después en la otra parte, la parte exterior, que también es la parte que limita un poco el movimiento, se refiere mucho también a la extensión del cuello que podemos encontrar, cuáles son los orificios posteriores, para qué sirven, ¿sí? Darnos la posibilidad de que, como estamos con un dispositivo rígido, también poder encontrar si existe algún tipo de sangrado, entonces poder tocar a través de nuestros sentidos, ver, tocar, escuchar, oler, etcétera, etcétera, ¿sí? Nuestros sentidos, la verdad que los usamos muchísimo. Entonces, cuando nosotros encontramos una persona tirada, básicamente lo que nosotros tenemos que ir haciendo es tratar de que con mucho cuidado ir buscando la forma anatómica de nuestro paciente y justamente tratar de estabilizar a este paciente de forma manual para buscar esa posición neutra a través de su cuello, tal vez generar una leve hiperextensión hacia atrás para darle la posibilidad de que tenga una buena apertura de vías aéreas, una buena circulación de aire y demás, ¿sí? Vamos a utilizar nuestras manos con mucho cuidado, siempre utilizando la protección de los elementos de seguridad, de nuestro equipo de protección personal, nuestros guantes, vamos a poner, porque nosotros no sabemos con qué fluidos vamos a tener contacto en el cuerpo de la otra persona. Generalmente la primera persona hace una restricción selectiva de movimiento con nuestras manos, el segundo operario ya sabe qué es lo que tiene que hacer y es el que viene con el collarín cervical justamente para ubicarlo por la parte posterior de nuestro cuello, por la parte de atrás, empezando cuidando mucho el tema de no enganchar el velcro, de no enganchar ninguna de las partes, de centrarlo perfectamente. Nosotros vamos a estar haciendo la sujeción de la persona, de las cervicales, tal vez levantando levemente 2-3 centímetros para que pueda pasar correctamente el collarín, ¿sí? Primero lo vamos a presentar y después lo vamos a ir colocando a este collarín de forma correcta hasta lograr la posición exacta. También vamos a ver cuándo no podemos colocar el collarín, porque tal vez nos veamos con el impedimento de realizar esta maniobra, ¿sí? Entonces, esto realmente tiene que ser muy cuidado. Fíjense, por favor, la posición de las manos. Generalmente apoyamos nuestras manos en las partes duras de nuestra cabeza, ya sea en toda la parte superior de los huesos de la cabeza, como también así en la parte de los pómulos, o protegiendo la parte de las orejas, tratando de tener un mejor agarre y lograr esa posición de alineación y estabilización neutra de la cabeza y el cuello, ¿sí? Entonces, es realmente muy importante y fíjense que acá lo podemos encontrar de distintas formas. A ver, acá es donde también empezamos a jugar mucho con todo lo que es el acondicionamiento físico, empezamos a jugar mucho con las líneas y las posiciones de seguridad nuestras,
porque es muy necesario. Imagínense que nosotros estamos tirados en el piso atendiendo a una víctima, y si nosotros hacemos un mal movimiento, una mala fuerza, le vamos a poder generar otro tipo de lesión. Entonces, a ver, ni hablar cuando estamos trabajando con personal policial o personal bomberil, donde ellos están abocados a hacer la primera respuesta y tenemos un tumulto o una situación social inestable, donde tanto el personal policial como las personas que puedan estar ayudando, fíjense que ni siquiera estamos hablando de personal sanitario, tal vez sean ellos los que están ayudando, conteniendo a la víctima, y por estas cuestiones de tumulto, de violencia o de la misma ansiedad, se los empuja, se los mueve, se los molesta y demás. Por eso también es importante que entre todos tomemos conciencia que a la hora de atender a una víctima, hay gente que se va a abocar directamente a lo que es el cuidado de la víctima, y hay otra gente que se va a abocar a todo lo que es el cuidado del entorno, al cuidado del brigadista, del personal que está trabajando, ¿sí? Muchas veces nuestros compañeros de azul, muchas veces nuestros compañeros de rojo, son los primeros respondientes, y por la posición o por la tarea que ellos están cumpliendo, difícilmente puedan dejar de asistir a la víctima porque ya están haciendo una tarea específica, ¿sí? Entonces tendrán que esperar un tiempo para poder hacer lo que es el traspaso del paciente, etcétera, etcétera. Pero sí es importante siempre buscar tratar de encontrar esta estabilización neutra entre la cabeza y el cuello, ¿sí? Si nosotros estamos sentados, uno de los operarios vendrá por detrás, va a sujetar nuestros cachetes, nuestros pómulos, y con la parte de los dedos pulgares va a estar haciendo una contención por detrás de las orejas. Distinto es cuando el paciente lo encontramos tirado en el piso, donde nuestros pulgares van a estar sosteniendo desde la frente y lateralmente vamos a estar agarrando los pómulos con la otra parte de la mano. Esto es sumamente importante que nosotros nos demos cuenta, porque son los motivos en los cuales nosotros no podemos hacer la colocación de estos dispositivos de inmovilización, ¿sí? A ver, y en estos tres casos vamos a encontrar cuando tenemos un objeto empalado en el cuello, cuando encontramos una contractura muscular muy grande que pone nuestro cuello rígido, o cuando encontramos algún edema o algún moretón en expansión, señal de que estamos teniendo una lesión interna, una hemorragia interna, y en ese caso no vamos a poder poner los collarines de sujeción. Tengan en cuenta que, como en todo lo que es medicina, la medicina tradicional, la medicina alternativa y demás, en el prehospital también existen distintas escuelas. Hay una escuela que está trabajando en Estados Unidos que habla, por ejemplo, de que si la persona no sufrió una injuria con la fuerza física o química que recibió en el momento del accidente, difícilmente pueda sufrir una injuria posterior en el movimiento del personal de rescate cuando está haciendo la primera atención. Guarda con eso, es una escuela que, si bien está innovando con algunos métodos de atención, no sé si es la más acertada. Nosotros preferimos utilizar todos los dispositivos necesarios, todo lo que es la inmovilización, acompañarla de esta restricción selectiva de movimientos. Tratamos de asegurar justamente, si bien es cierto tal vez que estas escuelas alternativas van y apuntan directamente a la recuperación del cuerpo, a la recuperación de la víctima, sin ver los efectos colaterales, o en su defecto de vida sobre miembro, miembro sobre funcionalidad, que para nosotros debe ser el último recurso. Sí tenemos que tratar de tener en cuenta que mientras nosotros más hagamos y mayor cuidado tengamos, mayor posibilidades tenemos de que esa víctima pueda estar sano y salvo, chicos. Entonces, mientras más podamos hacer, vamos a tratar de hacer lo mejor y aplicar la mejor escuela. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Si nosotros no hacemos entrenamiento, si nosotros no hacemos puntadas de práctica, esto, a ver, el personal sanitario está permanentemente, digamos, en la calle y está en contacto con estas situaciones, entonces de alguna forma está también más canchera. Pero nosotros que somos amos de casa, nosotros que somos policía, nosotros que somos bomberos, que tal vez estas incidencias las tenemos, no siempre las encontramos,
Es importante que cada determinado tiempo nos juntemos, hagamos una práctica, hagamos una simulación, para que de alguna forma podamos entrenar nuestro cuerpo, entrenar nuestro procedimiento a utilizar y no cometamos esos errores garrafales, ¿sí? A simple vista es notorio cómo esos dispositivos están mal colocados. Por eso también cuando nosotros trabajamos en la parte práctica, en la parte presencial, nosotros prohibimos todo lo que es sacar fotos o videos, porque justamente este es el lugar donde nosotros tenemos para equivocarnos. Este es el lugar donde nosotros tenemos para aprender a poner esos dispositivos. Tengan en cuenta que hoy con la utilización de las redes sociales que tenemos y la viralización tan rápida, perjudicaría mucho la imagen de alguna institución o la misma imagen de ustedes si se publicaran fotos que estuvieran sacadas de contexto o se publicaran fotos con procedimientos erróneos. Porque tal cual como le dijimos con nuestro material, hay mucha gente que recibe estos materiales, recibe esta información y la mal utiliza. Entonces, nosotros vamos a tratar de tomarnos todo el tiempo necesario para que ustedes puedan tener la práctica, para que ustedes puedan tener el conocimiento. Y esto también, completando un poco el comentario del Zoom anterior, con respecto al examen, no quiero que ustedes busquen nota, quiero que ustedes busquen el conocimiento. El conocimiento es lo que les va a dar tranquilidad. La nota no les va a dar la práctica, la nota no les va a dar el entrenamiento, ¿sí? El conocimiento sí, chicos. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos hacer esta distinción de lo que estamos buscando o no, ¿sí? Bien, con respecto a otros dispositivos, tener en cuenta también de que están las tablas espirales o las tablas Raki. Estos dispositivos pueden variar